¿Qué está pasando en Perú? Inestabilidad, derechas y persecución es el título del conservatorio realizado por el Observatorio Laufer, que reunió este 30 de octubre a importantes expositores. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone. Hoy para repasar juntos parte de lo que fue ese conservatorio coordinado por Claudia Roca, de la Asociación Americana de Juristas, y Silvina Romano, del Observatorio Laufer. Vamos a escuchar a Anaí Durán, exministra de Perú, y luego vamos a repasar las declaraciones del economista peruano Humberto Lobato. Contarles que Anaí Durán es socióloga y fue ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú desde el 29 de julio de 2021 hasta el 2 de febrero de 2022 durante el gobierno de Pedro Castillo. La escuchamos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Nadie en ese momento, el 7 de diciembre, cuando lo que se veía era un atropello de la democracia peruana, levantó la voz y acompañó a las protestas que estaba generando la población, ¿no? Un estallido que además fue duramente reprimido, y eso creo que la estabilización de Dina Boluarte reveló también dos cosas importantes, ¿no? El parlamentarismo, que ella iba a gobernar para las bancadas que tenían el poder en el Parlamento, y por otro lado, el respaldo cerrado y el protagonismo político cada vez más de las Fuerzas Armadas y Policiales. Y eso se vio también durante el gobierno de Dina Boluarte, cuando premió este respaldo de los policías y los militares con una ley de amnistía para las masacres y crímenes de lesa humanidad de la década del 80, pero que se va a actualizar muy pronto, ya está ahí el proyecto de ley, a las masacres de 2022 y 23. Entonces creo que este punto es clave porque la coalición golpista logra destituir al presidente legítimo, logra imponer a una señora que nadie había elegido para el cargo, ¿no? Siguiendo, como digo, todo una línea legal, porque todo está dentro de la legalidad que ellos mismos construyeron previamente, ¿no? Creo que esa es una característica de cómo operan estos operativos golpistas, ¿no? Lo pudimos ver también con Dilma en Brasil, con Zelaya en Honduras, ¿no? Todo aparentemente es legal. Entonces, claro, pero lo que no se dice aquí es que la destitución de Pedro Castillo fue ilegal, ¿no? Le quieren dar de legalidad, pero la vacancia estuvo mal planteada, el desafuero nunca tuvo derecho a defensa, fue detenido por la policía siendo presidente en funciones. O sea, el voto de 9 millones de personas que lo llevaron al poder fue desconocido, excluido, defenestrado, sin ningún pudor. Y creo que esto es lo que venimos arrastrando. Se saca al presidente legítimamente electo, se coloca a Dina Boluarte, que gobierna 3 años, es la presidenta que más ha gobernado los últimos casi 15 años, ¿no? Porque ya 10 años, ¿no? Desde el 2016 ella es la que ha durado más tiempo porque estuvo totalmente servil a los grupos de poder, era, como decíamos aquí, una presidenta títere. Y reforzó el carácter represivo del Estado por un lado, y por otro lado reforzó este modelo neoliberal que estaba en decadencia y que ya la población lo había objetado en las urnas en 2021. Pedro Castillo, la gente que vota por Pedro Castillo vota rechazando ese modelo neoliberal que nos había llevado a la muerte literalmente en la pandemia. Y ella lo que hace es gobernar para estos grupos de poder económico, y vemos ahí todas las medidas que les da para favorecer, todo este paquete de, por ejemplo, que querían llevar adelante para reflotar las AFPs que estaban perdiendo vigencia, estaban perdiendo rentabilidad, o este paquete de exoneraciones. Aquí en el Perú hay una serie de exoneraciones tributarias. El Estado nunca va a tener recursos porque los grandes empresarios lo primero que hacen es pedir exoneración para los grandes agroexportadores, ahora las zonas económicas especiales, privadas especiales, también con exoneraciones, y así sucesivamente. Entonces, Dina Boluarte lo que hace es relanzar este modelo que estaba poco flojo, en decadencia tras la pandemia, volver a gobernar para los grupos de poder económico, para los grupos de poder político, y reforzar este carácter, como digo, autoritario y represivo, ¿no? Ella no se hubiera podido sostener sin
carácter duramente represivo, sin estas masacres que costaron más de 60 muertos, 1.200 heridos, y sin la criminalización y judicialización que se ha ido agravando, ¿no? Finalmente, como era de preverse, como ya se había visto, cuando se acercaran las elecciones y Dina Boluarte fuera una mochila muy pesada de cargar, la iban a espectorar, y así fue, ¿no? En medio de una crisis también muy grande de seguridad ciudadana que creo que recorre casi todo el continente. Claro, Perú no tiene los niveles de inseguridad de Ecuador, pero si lo comparamos con 10 años atrás, se ha incrementado, por ejemplo, el sicariato, la delincuencia común, además en una delincuencia que afecta sobre todo a los sectores populares, emprendedores del modelo, ¿no? El transportista que tiene su combi, su micro, su ómnibus y que hace una ruta diaria, tiene que pagarle al extorsionador determinado monto, ¿no? Entonces, esto que está afectando la economía informal, que es la base de la economía peruana, empieza también a ser un problema muy grande en el país, ¿no? Esta inseguridad, esta delincuencia, esta crisis. Y eso es finalmente como la excusa que encuentra el Congreso para sacar a Dina Boluarte, su incapacidad para resolver el problema de la inseguridad. Pero, como bien la gente sabe, porque las personas tampoco son ingenuas, es un cálculo político para estar libre de esa figura tan impopular de cara a las elecciones del 2026. Y rápidamente pues le entrega la presidencia a José Geri. Entonces decía, un congresista que llegó con 10.000 votos de un partido marginal, con una acusación por violación sexual, lo cual ya debería ser algo bastante aberrante como para que por lo menos la investigación continuara, pero sin embargo se la archivaron cuando asumió como presidente del Congreso, y otras investigaciones por enriquecimiento ilícito y peculado mientras fue secretario y presidente de la Comisión del Congreso de Economía del Congreso. Entonces, un deterioro total de la presidencia de la República, un desprecio absoluto por el voto ciudadano, ¿no? Y todo, como digo, insisto, dentro de una legalidad previamente amañada que quieren seguir perpetuando. Y esto creo que con esto puedo entrar a la última parte del tema, que tiene que ver ya con el contexto preelectoral que se avecina, y que creo que es importante también que la comunidad internacional conozca, las organizaciones sociales, en realidad la solidaridad de los pueblos, sobre todo más que los gobiernos, porque van a ser unas elecciones bastante ensombrecidas por toda esta crisis autoritaria, por toda esta arremetida de los poderes fácticos por un lado y también los que están enquistados en el Estado, y que creo que sí ameritan ponerle mucha preocupación, porque se está generando ya un escenario muy peligroso. No vamos a llegar a las elecciones, no estamos viviendo un contexto democrático, ¿no? Ahí los politólogos pueden pelearse cuál es el término más preciso, que democracia, que autoritarismo competitivo, ahí hay una serie de debates, pero lo real es que estamos viviendo en la práctica una dictadura, la dictadura de una coalición, ¿no? Una coalición golpista, bien armada, con un parlamentarismo de facto que ha terminado, como decía, de deteriorar, y se hablaba mucho también, varios lo hemos mencionado, de que van encaminando al Perú cada vez más a un Estado fallido, que es incapaz de controlar las economías ilegales, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de la minería ilegal. Como nunca, Perú está exportando oro, y es oro absolutamente ilegal, no va a retribuir a las arcas fiscales en un momento de boom de la explotación del oro. El narcotráfico y todo esto, ¿no? Por un Estado fallido que no puede garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Estos estados de emergencia, la misma gente lo dice, son un saludo a la bandera, no resuelven nada, no están pudiendo contener la crisis de seguridad ciudadana. Y por otro lado, la brecha que se agudiza cada vez más entre un sector que se favorece de la macroeconomía y un sector muy grande y mayoritario que siente que su vida económica se ha precarizado cada vez más. Escuchábamos a Anaí Durán, exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú durante el gobierno de Pedro Castillo. Vamos ahora a las declaraciones del economista Humberto Lobatón, que echa por tierra la bonanza económica del país y da detalles de la situación real del Perú. En el Perú, 28 de cada 100 peruanos es pobre, y en la zona rural llega a 40. 17 de cada 100 peruanos es extremadamente pobre, lo que quiere decir que estas personas corren el riesgo de morir. Y la desigualdad persiste, sobre esto lo había ya hablado Anaí.
el 1% de los más ricos en este país concentra el 47% de la riqueza nacional. Ahora veamos algunas cifras como anemia, desnutrición crónica y obesidad. 4 de cada 10 niños es anémico y en las zonas rurales sube a 5, cuando el promedio estándar en América Latina es de 3 y en América Latina tiende a la reducción. 12 de cada 100 niños menores de 5 años está desnutrido. Paradójicamente, 7 de cada 10 niños sufren de obesidad y 25 de cada 100 mayores de 15 años también. Entonces, esto refleja un grave estado de malnutrición a causa de la pobreza. Pero hablemos un poco de algo que ya había señalado Anaí, ¿no? De las dependencias de los commodities, ¿no? Si bien el crecimiento del país se ha apoyado en el alto precio de los commodities, estamos hablando de minería y también agroexportación, hay que señalar varios peligros ahí, 3 por lo menos, ¿no? En primer lugar, no es gracias a nuestras buenas acciones que los precios se han incrementado, sino a fenómenos externos, ¿no? En economía se le llaman externalidades positivas, ¿no? En segundo lugar, hay que señalar que la minería en el Perú absorbe solo el 1% de la población económicamente activa, mientras que el sector agrícola absorbe el 27%. Y sin embargo, y esto lo señaló Anaí, las mineras gozan de grandes exoneraciones y contratos ley que prohíben al Estado imponerles más tributo. Como cereza de este pastel minero, en el país tenemos más de 6.000 pasivos ambientales mineros y su tratamiento requiere alrededor de $1.000 millones, y eso que falta repertoriar muchos pasivos mineros, ¿no? En tercer lugar, si bien el sector agroexportador genera 1 millón de empleos, hay que reconocer que la mayoría de estos empleos son estacionales, mientras que por el otro lado hemos abandonado la pequeña y mediana agricultura. Además, estas agroexportadoras han sido sujetas de exoneraciones tributarias, reduciéndoles el pago del impuesto a la renta de 30 a 15% hasta el 2036. Ahora hablemos del sol, decíamos que era una moneda fuerte, pero hay que desmentir esto, porque si bien esta moneda es estable, el respaldo reposa en la economía número 20, o sea, en ser la economía número 20 de una lista de 30 países. Y sobre la inflación, ¿no? Decimos que tenemos uno de los niveles de inflación más bajos en el continente. Bueno, es necesario ver o considerar la inflación de los alimentos y su efecto en las familias. Esto porque en este país las familias más vulnerables gastan más de la mitad de sus ingresos en alimentos. Entonces, la inflación de los alimentos en este país ha llegado a un promedio de 3.6%, cuando el promedio de la inflación es 2.4%. ¿Esto qué quiere decir? Que esto ha representado un shock en las economías más vulnerables. Y el incremento del presupuesto no llega a los más pobres, porque si bien el presupuesto del país se ha duplicado en los últimos 15 años, solo el 20% del presupuesto es dirigido a inversión. Y ahora vamos a ver dónde o en qué sectores va dirigido. Por ejemplo, en educación, necesitaríamos gastar 66% de nuestro presupuesto total para construir todas las instituciones educativas que le faltan al país, pero solo le dedicamos al año 0,59%. En el Perú tenemos más de 55.000 locales públicos educativos, 28.000 de estos con alto riesgo de colapso, y la mayoría de estos locales se encuentran en las regiones más pobres. A nivel de salud, veamos, el sistema está colapsado. 7 de cada 10 peruanos que necesita atención no encuentra una cita en un establecimiento de salud. Y la brecha en personal de salud es de 24.000 al 2024. Se necesitaría invertir 4 veces o un cuarto del presupuesto público de todo un año para reconstruir solo la infraestructura en salud. A nivel de saneamiento, 73 de cada 100 peruanos no tiene agua segura y esta cantidad se incrementa a lo largo de los últimos 20 años, en lugar de reducirse. Se necesitaría invertir $4.000 millones cada año durante los próximos 30 años para cerrar la brecha de acceso al agua y al alcantarillado. A ver, y de vivienda, ni hablar. 11 de cada 100 hogares en este país no tiene vivienda o es insalubre, y lo peor es que esta cifra se incrementa cada año. Recordemos que el hacinamiento fue una de las causas de los más de 220.000 muertos durante la pandemia. Entonces, a esto hay que agregarle otras cifras más elocuentes.
43 de cada 100 peruanos usa combustibles contaminantes para cocinar, en un país que exporta 165 millones de dólares al año en derivados de petróleo. 42 de cada 100 peruanos mayores de 14 años se encuentra subempleado. Esos peruanos deben tener 2 o 3 trabajos para poder pagarse educación y salud privada. 65 de cada 100 peruanos en edad de trabajar no está afiliado a ningún sistema de pensiones. Esos 65 tendrán que sobrevivir con $50 al mes que les otorgará el Estado a través de un muy precario sistema o programa de asistencia. 71 de cada 100 trabajadores es informal, trabajando más de 12 horas al día, sin seguro, en el trabajo y con miedo a ser despedido, ¿no? Y finalmente, 27 de cada 100 peruanos mayores ha sido víctima de un hecho delictivo. Ese es el escenario de la sociedad peruana. Entonces, las cifras económicas de estabilidad y de crecimiento son contrarias a todas las cifras económicas algunas respecto a la situación de la sociedad peruana. Entonces, ante esto, voy a la tercera parte. Todo lo anterior explica por qué la población en su mayoría se sentía estafada por los grandes números y las expectativas de crecimiento que lanzaban los expertos. Las familias, sobre todo en las zonas rurales, se sentían frustradas e indignadas al ver que les pintaban un país que no existía. Ellos veían precios de alimentos que subían, que no tenían acceso al agua potable, que no podían atenderse en los hospitales, que no podían llevar a sus hijos a la escuela pública y que los altos funcionarios y los empresarios se enriquecían. Ante esto, era evidente que existían periodos de inestabilidad provocados por el descontento popular y era manifiesto también que el 2021 el voto masivo se canalizara hacia la propuesta de Pedro Castillo. Ahora bien, un elemento que hay que señalar aquí, ¿no? Se ha señalado que Castillo no tenía una propuesta económica. Yo discrepo con esa posición. Creo que sí había una propuesta basada en el sentido común para modificar la matriz productiva y proponer un mejor sistema de distribución o de redistribución. Y podemos encontrar evidencia de ello. El 2021, el entonces ministro de Economía de Castillo, Pedro Franque, propuso la reforma del sistema de pensiones, las reformas tributarias y un aumento de impuestos para las empresas con mayores ganancias operativas. Asimismo, durante el premediato de Guido Bellido, se propuso una renegociación de los contratos con empresas extractoras y transportadoras de gas natural. Ante esto, obviamente, las élites peruanas entraron en pánico, porque la totalidad de las propuestas de Castillo los involucraba, los iba a afectar. Entonces, es evidente una vez más que todo lo señalado no era del agrado de las élites económicas, respaldado por sistemas financieros. Escuchábamos al economista peruano Humberto Lobato. Enfoque. Es hora de despedirme. Antes consultarlos qué piensan ustedes sobre la situación económica y social de Perú. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia.